Hoy en Los Doctores. Aunque la hipertensión es una de las enfermedades más comunes, en muchos casos se desarrolla de forma silenciosa durante años, sin provocar síntomas evidentes. Bueno, desde que estaba joven me decía que tenía presión alta emocional, pero después a través de los años nunca se me quitó. Hay prácticas que están de moda que podrían ser las culpables del desarrollo de la hipertensión en el país. Conoceremos cómo se origina esta condición, cuáles son las señales de alerta que no deben ignorarse y qué medidas tomar a tiempo. Descúbralo en la cita médica de Hoy en Los Doctores, con Susana Peña. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz miércoles 10 de junio. Gracias por acompañarnos en Los Doctores. Mi nombre es Susana Peña. Hoy vamos a hablar de la hipertensión. Ya usted lo veía, es una de las condiciones más comunes en Costa Rica. Nuestro sistema de salud detecta hasta 53 casos diarios de hipertensión, pero generalmente es una enfermedad silenciosa que descubrimos una vez que ya explotó. Hoy vamos a abordar el tema de una forma diferente desde el punto de vista de una paciente a quien les voy a presentar de inmediato, doña Ana Redondo, quien se encuentra acá. Doña Ana, bienvenida, ¿cómo está? Gracias, bien, muy bien. Y también el doctor Alejandro Sanabria, quien es cardiólogo y nos va a ayudar también a entender de qué se trata esto y cómo podemos evitar llegar al punto que llegó doña Ana, y ya les voy a contar por qué. Bienvenido. Muy buenos días, un placer estar acá. Muchas gracias. Doña Ana, usted es hipertensa, era hipertensa cuando le dio un infarto, ¿verdad? Yo soy hipertensa desde hace 20 años, más o menos. Estoy diagnosticada desde hace 20 años. Pero llevaba un tratamiento que lo llevaba mal. Cuando dice que lo llevaba mal, es que tal vez no se tomaba la pastilla No me todos tomaba los la días. pastillita, no hacía ejercicios todos los días, ejercicios cuando tenía tiempo, que es difícil. Enfrascada totalmente en el trabajo, en la casa y nada más, o sea, la pastillita cuando me acordaba y los ejercicios que era muy difícil. ¿Por qué? Porque estaba cansada. Claro. De todo lo que el trabajo, que la casa, que venga, que suba. Y mucho estrés también, el trabajo. El estrés y del trabajo, sí. Yo digo que eso fue lo que desencadenó todo el problema mío. Pero sí, ya les digo, uno no es consciente de uno no piensa en uno. ¿Y cómo fue el tema del infarto? ¿Hace cuánto sucedió? Okay. El infarto lo tuve hace año y medio. Y les vuelvo a repetir, yo venía con mi tratamiento, pero estaba totalmente enfrascada en mi oficina, en mis cosas. Y llegó un momento donde ya mi cuerpo no aguantó más. Otro detalle, que es yo creo que es muy importante, que es el peso. Empecé a subir de peso. Yo no comía, pero subía de peso. ¿Por qué? Porque estaba estresada. Entonces me comía el paquetito de papitas, haciendo otra cosa. Llegaba a la casa, no comía nada, ni agua tomaba. Qué cosa más terrible. Empecé a subir de peso y de peso hasta tener una obesidad grande. Ya vamos a hablar un poco más de ese episodio exactamente del infarto. Doctor, ¿qué tan común es casos como el de doña Ana, pacientes que tal vez ya son diagnosticados con hipertensión, pero que no siguen el tratamiento o tal vez no le damos la importancia porque eso lo tiene todo el mundo, mañana me tomo la pastilla, no pasó nada? ¿Qué tan común es? Bueno, es muy frecuente y por eso yo creo la importancia de ver el caso de doña Ana y hacer conciencia en los televidentes de la importancia del control de la hipertensión. Estamos hablando de que la hipertensión no es una enfermedad como tal, no es que todas las personas que van a ser hipertensas van a llegar a tener un infarto, pero sí es cierto que es uno de los principales factores de riesgo para infarto, para derrames cerebrales, porque no es solamente infarto lo que puede generar, derrames cerebrales,
demencia vascular, que es lo que llaman ahora la gente que le han mal llamado Alzheimer, pero no es Alzheimer, esas personas que llegan a los 70, 80 años, que todo se les olvida. La gran mayoría han sido hipertensos de toda su vida no bien controlada y llega a generar la principal causa de demencia, problemas en los riñones y la circulación en general. Entonces, definitivamente, la hipertensión es el número 1 en factor de riesgo para el desarrollo de estas otras enfermedades que, como les digo, no es que por solo ser hipertenso la persona está condicionada a tener esos problemas, pero sí tiene que ser consciente de su problema y actuar y controlarse de la forma adecuada para evitar precisamente que eso ocurra. Doctor, lo que le entiendo es que la hipertensión sí es una enfermedad que va evolucionando. No sé si le podemos pedir a los compañeros que nos muestren una imagen para ver cómo es que vamos avanzando en este problema y por qué decimos que es silencioso, que yo creo que eso también es importante. Claro, es silencioso porque en los primeros años en que empieza a aparecer la hipertensión, casi que los primeros 15 a 20 años, las personas no van a tener síntomas, o sea, no van a sentir absolutamente nada y van a empezar con pequeñas elevaciones de la presión arterial. Te estoy hablando que ya yo estoy viendo personas de 20 años, 20, 30 años, que ya empiezan a tener niveles de presión arterial elevadas. Son presiones que están en 135 sobre 85, 128, 85, o sea, son presiones ligeramente elevadas que la mayoría de las personas pasan por alto. Bueno, ahí vemos la tenemos tabla, el cuadro. Exactamente. Tenemos que tener en cuenta que presión normal, o sea, si una persona quiere decir que no es hipertensa, tiene que tenerla en cualquier momento del día menos de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Eso es lo esperable. Eso es, digamos, para decir que la persona no es hipertensa. Vean ustedes que si ya nos empiezan a salir presiones entre 120 y 129, ya ahí estamos teniendo tendencia a la elevación de la presión arterial. No todas las veces se trata, eso es importante, eso es algo que tal vez vamos a desarrollar ahora más adelante, pero sí es importante ser conscientes de que cuando ya las presiones empiezan a subir de 120 sobre 80, algo está pasando. Claro. Y como te digo, los primeros años pasarán 10, 15, 20 años en que la persona puede subestimar esas elevaciones de presión arterial y el problema es que, como vimos en una de las gráficas, con los años las arterias van favoreciéndose el depósito de grasa y es ese depósito de grasa que termina desarrollando un evento cardiovascular que, como en el caso de doña Ana, fue un infarto, pero también puede ser un derrame cerebral y, como les digo, eso es un proceso que tarda años, que empieza desde los 20, 30 años y puede culminar con el evento después de los 50 años. ¿Cuántos años tenía usted, doña Ana, cuando le dio el infarto? 65, exactamente. 65 años, o sea, posiblemente doña Ana ya tenía 20 años de ser hipertensa y el evento lo tuvo 20 años después de ser hipertensa y posiblemente se dio cuenta de que era hipertensa, pero anteriormente quizás ya tenía las presiones altas, claro. O sea que posiblemente tenía más de 20 años de ser hipertensa, unos años en realidad en los que no tenía síntomas y no recibía un tratamiento adecuado. Doña Ana, si nos vamos para atrás, ¿usted recuerda por qué fue que consultó cuando le diagnosticaron la hipertensión por primera vez? ¿Tenía algún síntoma, algo que la hizo llegar hasta el doctor? Bueno, mi historia es, yo no sabía nada de la hipertensión, no sabía nada de mi diabetes, porque también tengo diabetes. Resulta ser que me picó el dengue, me dio dengue. Y resulta que a raíz de eso empecé a hacerme exámenes de todo, y ahí se dieron cuenta que mi azúcar estaba alta, que mi presión estaba alta. En ese momento yo no tenía ni 50 años todavía. Es lo que se llama un diagnóstico accidental. Fue accidental, fue a raíz de la cantidad de exámenes que tuve que hacerme a raíz del dengue. Bueno, pero uno dice, al final, qué dicha que se dio cuenta, ¿verdad? Y que inició este proceso. Cuando le dijeron que tenía hipertensión y diabetes, ¿sintió miedo? ¿Le dio algún temor o siguió su vida común y corriente? Qué torta. No sentí miedo y les voy a decir por qué, y ahí es donde digo qué torta. Sí, en mi familia había muchos diabéticos, había muchos hipertensos y para mí era normal. Me explico, no fue algo que me asustó en ese momento, no lo vi como
algo terrible. Claro. Ese, Que tal vez eso la llevó a no cumplir el tratamiento al pie de la letra y demás. Doctor, ahora veíamos otra imagen que nos mostraba como esa progresión. ¿En cuánto tiempo podría evolucionar la hipertensión hacia un cuadro ya peligroso? ¿Estamos hablando de años? ¿Es algo que depende de cada paciente? Va a depender de cada paciente y de los factores de riesgos asociados. Va a depender de la edad y va a depender de qué otras cosas tenga. No es lo mismo la hipertensión en una persona que tiene otros factores, como mencionó doña Ana, que además de hipertensión sea diabético, o sea, tenga problemas de azúcar en la sangre, que además de hipertenso tenga obesidad o tenga problemas del colesterol. Esas personas que tienen otros factores de riesgo asociados tienen un riesgo mucho mayor de tener un evento a una edad o a un tiempo mucho más corto. O sea, son personas que posiblemente van a tener un evento a los 50 a 55 años, como estamos viendo ahora principalmente en hombres, y mujeres posiblemente antes de los 60. Aquí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Las mujeres, dichosamente, para bien de ellas, tienden a padecer de problemas cardíacos un poco más tardío que los hombres. Ahora, eso nos ha llevado a la falsa ilusión de que las mujeres padecen menos del corazón que los hombres, lo cual es completamente un error, porque definitivamente, al final de cuentas, padecen igual que los hombres. La única diferencia es que las manifestaciones van a aparecer 10, 15 años después. Mientras que los hombres estamos padeciendo a los 50 años, las mujeres van a empezar a tener pico de eventos cardiovasculares después de los 60 años. Entonces, realmente ambos tienen que cuidarse y es, como te digo, un proceso que va a ser mucho más o menos acelerado dependiendo de los factores de riesgo asociados que tenga la persona. Doctor, doña Ana, quiero presentarles ahora a doña María Isabel Aguilar. Les decía que esto es una condición muy frecuente, pues ella también la padece y nos cuenta cómo fue que la descubrió. Lo vemos en la siguiente nota. Doña María Isabel Aguilar es una vecina de Goicoechea que descubrió las señales silenciosas de la hipertensión desde su juventud. Bueno, desde que estaba joven me decía que tenía presión alta emocional, pero después, a través de los años, nunca se me quitó. Es muy importante para mí tomar los tratamientos porque una vez dejé de tomarlo y posteriormente me dio un derrame. Los controles médicos y los tratamientos diarios se convierten en parte de la vida de muchas personas y en el caso de doña María Isabel hasta ha influido en su bienestar emocional. Como alteración en el carácter y como tristeza, como depresiones, porque aún con estar con tratamiento siempre se sube. Esta enfermedad implica muchos cuidados como mantener el control médico y adoptar hábitos saludables. Por eso doña María Isabel quiso compartir un consejo para quienes actualmente enfrentan esta condición. Que le pongan atención, que se tomen el tratamiento como debe ser, que no lo cambien por medicamentos que no son medicados, porque en realidad es en serio, ya que yo viví ese derrame por no tomarla, porque yo me estaba tomando cosas caseras. Sí. Queremos agradecer a doña María Isabel por contarnos su testimonio, porque, doctor, yo quiero rescatar 2 puntos básicos. El primero de ellos es que ella reconoce que tomaba medicamentos caseros o tratamientos caseros que nos recomiendan, que nos dicen eso baja la presión, y a veces muchas personas al hacer eso abandonan el tratamiento médico de verdad. Entonces creo que también eso es un llamado de atención. Claro, totalmente. Bueno, la gente me lo menciona, ¿no? El agua de pipa, el frescoechán, no sé qué otro montón de remedios caseros que sí es cierto que pueden ayudar a reducir la presión, pero no deben ser la única razón con la cual las personas deben estarse tratando. Y hay que rescatar otra cosa de lo que mencionó doña María Isabel. Lo que veíamos ahora, doña María Isabel tuvo un derrame cerebral, o sea, estamos viendo diferentes manifestaciones de un mismo problema, que es la hipertensión. Y ese es el cuidado que hay que tener definitivamente.
Y de un problema mal controlado, porque ya usted lo decía, que si está bien controlado no tiene que llegar a esos extremos. Exactamente, que ese era el otro punto que quería rescatar, ¿verdad? Como la importancia de que cuando somos hipertensos no es que hay que preocuparse, como yo le digo a la gente, sino debemos ocuparnos. O sea, no nos preocupemos porque con la preocupación no hacemos absolutamente nada. Tenemos que ocuparnos de la situación, ver hacia adentro qué es lo que está pasando, porque la mayoría de las veces cuando la persona inicia con hipertensión arterial es un primer aviso del cuerpo de que hay que hacer un cambio en el estilo de vida, y es algo que vamos a tener que tocar ahora, porque 60% de las personas, o sea, más de la mitad de las personas que tienen hipertensión tienen otro factor de riesgo asociado que también hay que tratar. Y el otro tema que quería mencionarle es el de ella menciona hipertensión emocional. Entonces, ya doña Ana también nos contaba el tema de su estrés, de las condiciones, ¿verdad?, de vida. ¿Se puede no tener otro factor de riesgo y simplemente que sea, por ejemplo, el estrés o las emociones los que nos lleven a tener una hipertensión? Bueno, es que quizás uno de los principales errores que estamos cometiendo actualmente es normalizar lo malo, normalizar el estrés, normalizar la vida ajetreada, normalizar el comer mal, normalizar el dormir poco. Entonces, realmente el estrés es un problema. El estrés se está convirtiendo en una enfermedad. Se sabe que con el estrés hay niveles muchísimo más elevados de cortisol, y ese cortisol permanentemente elevado en el cuerpo de las personas favorece el desarrollo de hipertensión, favorece el desarrollo de diabetes, y como bien lo mencionó doña Ana también, que es algo que es ahora muy común, las personas se quejan constantemente de problemas con el peso y ya hasta dicen, pero ya yo casi ni como y aún así aumento de peso. Es precisamente porque esos niveles elevados de cortisol, esos niveles de estrés tan elevados, favorecen a que esas personas depositen también grasa y dormir mal y no permitan bajar de peso. Doña Ana, yo quiero hacerle la consulta, no sé si usted nos puede hablar del momento en el que estaba sufriendo el infarto. ¿Cómo fue eso y cómo fue la experiencia para usted después de? ¿Cómo le cambió eso el panorama que ya usted nos contó que tal vez estaba dejando de lado la enfermedad? Ok, según me explican en el hospital, yo tuve un infarto que llaman atípico. Yo me estaba alistando porque tenía una actividad para no perder la costumbre y me estaba alistando, y en ese momento me empecé a sentir que yo sudaba y sudaba y sudaba, pero ustedes no tienen una idea de lo que yo sudaba. Mi vestido se pegó a mi cuerpo, y estoy hablando que esto me sucedió como 10 para las 12 del día, y ya empecé a sentirme muy débil, sumamente débil. En eso, cosas de Dios, apareció mi hermana, que es doctora, y me dio, como yo digo, que los primeros auxilios mientras llegaba la ambulancia, que llegó muy rápido también. ¿Pero algún dolor en el pecho? Nada, yo no sentí dolor de nada, yo no sentí dolor de pecho, nada, yo no sentía dolor. Yo lo único que hacía era sudar y sudar y sudar y empezar a debilitarme. O sea que, ejemplo, yo ya no podía subir la mano, ya yo estaba totalmente deshidratada, no sé. Llegué al hospital 20 para la 1 de la tarde, o sea, llegué muy rápido. Sí, me acuerdo que la paramédico decía, viene muy grave, muy grave. Entré e incluso oí al doctor que decía, no busquen vías, le hacemos el procedimiento por la aorta. Y así fue, así fue, y que estuve en el hospital unos 10 días, menos, 9 días. Usted tuvo un cambio radical en su estilo de vida que ahora nos contaba. ¿Cómo influyó este episodio? ¿Usted después de eso tenía miedo, tenía temor, ahora sí, de la condición en la que usted estaba? Miedo como a morirme, una cosa así, no, ese no era mi miedo. Pero yo quería seguir viviendo.
tenía cosas muy lindas en mi vida, incluso ese estrés de oficina me encantaba y me sigue gustando. Claro. Lo que pasa que hay que saberlo hacer. A mi familia la amo y todavía yo quería ver crecer lo que me falta de ver por crecer. Todas esas cosas le pasan a uno por la mente. Y yo decía, ¿cómo va a ser posible que yo, que soy tan voluntariosa, no logre manejarme? Ok, yo salgo del hospital, salgo a un proceso que jamás, lo que le dan a uno después, ¿cómo es que le llaman? Rehabilitación. La rehabilitación, para mí es algo impresionante, buenísimo. Eso me cambió montones, porque yo estaba 3 veces por semana, me enseñaron a hacer ejercicios, me enseñaron a comer, me enseñaron a decir hasta aquí. No, ahora voy para mis ejercicios y que todo el resto voy a ver qué hace, ¿verdad? Claro. Y este fue mi cambio. Y hasta la fecha mi oficina cambió, ya yo no, totalmente me deshice de lo que ya no sigo en eso. En mi casa, pues, en realidad no era mucho, porque tampoco era que hacía mucho en la casa, pasaba más en la oficina. Claro. Pero, y sobre todo, el comer diferente me daba más energía para hacer ejercicio, y actualmente, ya le digo, 70 libras perdí del momento que salí del hospital, ahora que es año y medio más o menos. Y sigo mi dieta, voy a mis ejercicios, los disfruto mucho. No me gusta caminar, por ejemplo, es algo que no me gusta, lo lamento, no me gusta caminar, y es lo que le mandan a uno, claro. Pero yo lo sustituí. Pero uno busca algo que lo llene, ¿verdad? Y qué campeona, Nana, muchas felicidades de verdad por ese cambio, que a pesar de que estuvo tal vez impulsado por este evento, el mejor cambio es empezar ya, ¿verdad? Sí. Y si no le gusta caminar, no importa, usted busca lo que le gusta, y de verdad yo eso lo admiro, me parece un testimonio muy admirable. Doctor, ¿usted cuándo conoció a doña Ana? Yo la conocí en el hospital, cuando tuvo el evento, definitivamente. Me recuerdo bien que le dije que tenía que hacer un cambio radical en el estilo de vida. Doña Ana había tenido, como ya lo mencionó, un exceso de peso importante, el azúcar mal controlado, la presión mal controlada. Entonces, después del evento que tuvo, iniciamos en el proceso de empezar a compensarla y controlarla. Y ya no es solamente porque los padecimientos siguen siendo los mismos. Claro. Y por eso a mí me gustó poder traer ilustrativamente el caso de doña Ana, porque representa las dos caras de una misma moneda, ¿no? Doña Ana no ha dejado de ser doña Ana, es la misma, incluso mejor que antes, ¿no? La gente la ve hasta más joven, ¿no? Sí, claro. Entonces, la actitud también, eso ayuda un montón. O sea, marca eso como una persona que tiene sus factores de riesgo realmente puede hacer un cambio radical. En el caso de doña Ana, bueno, hubiésemos deseado que no hubiese llegado el evento al punto de haber tenido un infarto, pero bueno, dichosamente el infarto que tuvo le generó un daño no grave en el corazón que le ha permitido a ella tener un estilo de vida casi que normal, y podría apostar que hasta mejor que antes, ¿no? Y ver que definitivamente cuando una persona quiere hacer un esfuerzo, lo puede hacer. Claro. ¿No? Y precisamente ese es el mensaje que queremos llevarle a todos ustedes, no llegar a estos extremos, ¿verdad? Más adelante vamos a abrir nuestra línea telefónica para que usted le pueda hacer consultas tanto al doctor como compartir el testimonio con doña Ana, que a veces hablar de paciente a paciente es importante en esos procesos, ¿verdad?, de recuperación. Voy a pedirle a los compañeros, no sé si me pueden ayudar otra vez con la imagen de la progresión de la hipertensión, porque sí me gustaría, ya que estamos hablando de no llegar a ese punto, tal vez ir, ahí está la imagen, doctor, si podemos hablar. La primera etapa, la verde, es una arteria saludable. Es una arteria sana, exactamente. Eso es una persona recién nacida, ¿no? Conforme van pasando los años y la persona va acumulando factores de riesgo, empieza a aparecer algo que es daño del endotelio. El endotelio es la capa interna que recubre las arterias. ¿Qué puede dañar el endotelio?
todos los factores de riesgo tradicionales que conocemos. No solamente hipertensión, ahí está la diabetes mal controlada, o sea, el azúcar en la sangre, la obesidad, el fumado, el estrés, el sedentarismo, el uso de sustancias tóxicas, ¿verdad? Las drogas, son cosas que van dañando el endotelio y van favoreciendo a la siguiente etapa que viene numerada como el número 3, que es el depósito de grasa en las arterias. Como ustedes ven, ahí ya hay un depósito de grasa, eso amarillo que se ve es grasa. Posiblemente todavía el flujo de la sangre por la arteria no se ve tan limitado. Popularmente lo que vemos es como que la arteria se va cerrando. Exactamente. Entonces el flujo de la sangre a ese punto no se ve todavía tan limitado. Entonces es una fase asintomática. Las personas cuando tienen grasa en las arterias, que se llama aterosclerosis, no necesariamente van a presentar todavía síntomas. Ahí uno puede buscarlos, puede ver en las carótidas, que son las arterias del cuello, en las femorales, que son las arterias de la ingle, donde uno puede buscar con ultrasonido si ya hay depósito de grasa temprano en las arterias. Esa fase usualmente es asintomática, pero ya desenmascara que hay un proceso de inflamación que está favoreciendo el depósito de grasa en las arterias, hasta que ya llega a la fase 4, que es cuando ya la obstrucción es importante, posiblemente más de un 80% del lumen de la arteria, y ya ahí las personas empiezan a sentir síntomas. Hasta ese punto, o sea, vean ustedes, pasar del 1 al 4, que son fases completamente asintomáticas, tarda años. O sea, no es algo que hoy me salió la presión en 200 y ya se me llenaron las arterias de grasa, ¿no? Son años de mal control de factores de riesgo que llevan a esa evolución, y ya cuando estamos en la fase 4, ya es cuando las personas inician que con dolor en el pecho, que caminan y les falta el aire, que sienten adormecimientos de medio cuerpo porque son síntomas de derrame cerebral, que empieza a salirle alterado la función en los riñones, hasta que llega a la etapa 5, que es cuando ya se obstruye por completo el flujo en arteria y ocurre el infarto, como fue el caso de doña Ana, por ejemplo. Doctor, doña Ana, a las 10:26 vamos a hacer una breve pausa aquí en Los Doctores, pero volvemos para retomar ese tema y también para que usted tenga la posibilidad de hacer todas las consultas sobre el desarrollo de la hipertensión. Ya volvemos. Este jueves en Los Doctores. Aunque el envejecimiento es un proceso natural, hay una proteína en el organismo que podría adelantar y retrasar esta etapa de la vida. Les explicaremos cómo cuidarla. Y en Calle 7 Informativo, pagar deudas con fechas inexactas afecta el nivel de crédito. Les mostraremos cómo impactan los retrasos de la cuota según el préstamo. Los esperamos a las 10:11 de la mañana por Teletica. 10:30 de la mañana, gracias por continuar con nosotros acá en Los Doctores. Abrimos el consultorio. Si usted tiene alguna consulta sobre el tema de la hipertensión, puede hacerla llegar por medio de nuestro WhatsApp 6477-7778 o llamarnos acá al estudio con los números que pronto aparecerán en su pantalla. Doctor, estamos conversando con el doctor Alejandro Sanabria, quien es cardiólogo. Doctor, ve, aquí tengo una consulta de doña María. Ella dice que hace 3 meses la diagnosticaron con hipertensión. Desde ese momento empecé con un cambio de vida total, dieta, ejercicio, y si tomo el medicamento y también natural, se me mantiene baja, normal. ¿Qué hay de cierto de que eso se puede revertir? Bueno, esa es una pregunta muy constante en los pacientes. Hay que tener en cuenta una cosa, los cambios en el estilo de vida son un tratamiento adicional. Si ustedes se ponen a ver las recomendaciones internacionales en el tratamiento de la hipertensión, lo representan muy bonito a veces como una pirámide. La base de la pirámide es el cambio en el estilo de vida. La buena alimentación, el ejercicio, el control del peso, el dejar de fumar, es un tratamiento más. Es como que la persona se esté tomando una pastilla. Entonces sí es cierto que dependiendo de la severidad de la hipertensión y el cambio realmente que haga la persona en el estilo de vida, solamente con cambios en el estilo de vida la persona puede controlarse de la presión sin necesidad de tomar medicamentos. Pero es un erróneo considerar que fue que revirtió o la enfermedad se curó, porque en el momento que esa persona deje de hacer ejercicio, vuelva a subir de peso, vuelva a su estilo de vida anterior,
otra vez la presión va a volver a subir. Entonces, sí, y tal vez no dejar el medicamento automáticamente, ya lo revertí, ya listo, ¿verdad? Sino con acompañamiento correcto, médico. hay que tener un acompañamiento, pero sí es cierto que puede dejarse de tomar medicamentos si la persona mantiene su estilo de vida. Esta también es la pregunta que nos hace Hazel. Dice, tengo 38 años, soy mujer, hace un mes me medicaron por presión alta, subí mucho de peso, pero si yo bajo, ¿puedo dejar el tratamiento? Es posible, es posible. Lo que pasa es que ahí tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer las cosas por las razones reales, no por las razones equivocadas. O sea, en el caso de ella, definitivamente tiene que convencerse de que lo que va a hacer es para mejorar su estilo de vida, su salud en general. No solamente bajar de peso para dejar una pastilla, porque no le gusta tomar pastillas, porque en el momento que la deje, cumplió su objetivo y va otra vez a volver a las rutinas previas que la van a volver a hacer subir de peso y va a volver otra vez a padecer de la presión. Entonces, siga bajando de peso, pero porque es lo que su cuerpo necesita y no con el objetivo de únicamente dejar un medicamento. Tenemos una consulta de doña Yali que dice, ¿alguna pastilla de la presión produce temblores? Mi mamá de 83 pasa con sus manitas temblorosas y toma Iversatán. ¿Cómo es el caso de la Enapril, que en muchas ocasiones da tos? Ella quiere saber si esa pastilla tiene algún síntoma asociado. Exacto. No, definitivamente no es por el medicamento para la presión. Ya viendo la edad y todo, posiblemente sea por otra razón. En los adultos mayores existe algo que se llama trémor esencial, que es que sí, tienen como un temblorcito, pero que es propio de ser adulto mayor y no por los medicamentos. Tenemos el caso de doña María Bonilla, que ella nos escribe, muchas gracias a doña María, dice, tengo 53 años, no me tomaba las pastillas de la presión porque tomaba pastillas para adelgazar. Se me subió la presión 174/110 y también padezco de las varices y sentía que las piernas me iban a explotar. Estoy tomando Iversatán y ha mejorado. Tenía un ahogo terrible y la vista borrosa. Tengo una glucosa en ayunas de 118, nos dice doña María. Bueno, doña María ya nos empieza a representar esto que hablábamos, ¿no? No es solamente hipertensión, por ahí tenemos problemas de azúcar. No sé si ya ella es consciente de que tiene problemas con el azúcar, porque un azúcar en 118, si es en ayunas, es un azúcar elevado. Tiene además de eso problemas de varices en los pies, o sea, ya tiene problemas varicosos, ya tiene un problema vascular asociado. Entonces, no sé si mencionó el tema de sobrepeso o no, pero ya son varios factores que se van sumando. Y definitivamente ella tiene que actuar en general, no solamente bajando la presión, sino también controlando el tema de las varices y el tema del azúcar, porque como hablábamos, si no nos enfocamos en todo lo que nos está generando daño y solamente en una cosa, no vamos a poder evitar lo que viene, que es un evento cardiovascular como hemos mencionado. Tenemos una llamada anónima de Escazú. Buenos días. Buenos días, Susana, ¿cómo está? Un placer saludarla. Muchas felicidades por el programa, siempre lo veo y usted es una excelente conductora. Muchas gracias, se lo agradezco. Quisiera hacerle una preguntita al doctor. Adelante. Una consulta más que todo. Yo tengo 75 años, doctor. Tengo todos los parámetros normales, pero desde hace 12 o 15 años padezco de presión alta. Siempre he sabido que la presión alta es una enfermedad crónica. Por lo tanto, yo siempre he seguido mi tratamiento y viéndome con mi médico, un geriatra ahora, pero tengo un psiquiatra que me dice que no tome pastillas para la presión. Las dejé un tiempo, pero cuando me la tomo siempre anda más de 40 y la diastólica anda como en a veces 85, 87, 92. Entonces quería que me diera una respuesta a ver qué es lo que tengo que hacer. Muchísimas gracias por su llamada. Bueno, lo que mencionábamos ahora, no podemos normalizar que las presiones estén bien por poquito que estén elevadas. Y ahora hay otro mito que también se ha ido quitando, que es el hecho de que las personas mayores tienden a tener presiones más altas que las personas jóvenes. Hoy por hoy se ha visto que eso no es así. Uno puede tener 90 años, que igualmente siempre va a ser más beneficioso tener las presiones bien controladas que permitir tener las presiones altas. Entonces, mi recomendación definitivamente es tómese el tratamiento y mantenga las presiones bien, porque tal vez no son tan altas,
pero a largo plazo sí pueden llegar a generarle problemas. Doctor, vamos a hacer ahora un contacto por medio de Zoom hasta Guadalupe, porque doña Gil Morales también tiene una consulta y la recibimos a continuación. Buenos días. Muy buenos días, Susanita. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, yo tengo 64 años, tengo más de 35 años de ser hipertensa. Yo ya tengo en mi expediente un cateterismo. De hecho, ya sufrí un infarto también. Tengo problemas vasculares fuertes de mi pierna izquierda. Estoy controlada, tomo aspirinita, hidroclorotiazida, isosorbida, nodipina, me mandan la pastillita debajo de la lengua. A mí me da episodio de que me sube un dolor por el pecho, me llega a la mandíbula, se me aduerme un poco la lengua. Entonces yo me pongo una pastillita bajo la lengua. Si no se me quita, tengo que controlar con la segunda y, ¿verdad?, salir a emergencias. Sí tengo que controlar mucho mi presión, que no me pase la, digamos, 150, 90. Ese 90 no lo puedo tener yo, me dijo el cardiólogo. A mí me tenían en control en el Calderón, pero bueno, gracias a Dios me dieron de alta. Sí tengo que cuidar mucho el estrés, eso sí me dijeron, que no me estresara mucho porque de ahí eso genera que suba la presión. También por ya tener un cateterismo tengo que cuidarme demasiado. Cambié la dieta, mi peso es de 52 kilos, no peso más, gracias a Dios, de 52 kilos no paso. Quité las grasas saturadas, no fumo, gracias a Dios, no tomo bebidas alcohólicas y trato de caminar en lo posible, pero como mi pierna izquierda más que todo está tan dañada por el problema de las varices, entonces camino un ratito porque ya después me agarra mucho dolor, mi pierna izquierda se me pone muy morada. Me habían mandado vascular periférico, pero nunca me aceptaron, entonces ahí estoy, ¿verdad? A veces con media elástica y cuidándome, pero sí, la hipertensión es una enfermedad silenciosa que llega sin avisar, pero mientras uno esté controlado puede llevar el día a día, pero sí, ya yo, ¿verdad? Como le digo, sí tengo un cateterismo, tengo un infarto, entonces yo les doy de consejo, ¿verdad? Eso de que no abandonen el tratamiento, porque si uno abandona el tratamiento, ahí es cuando vienen los derrames cerebrales y todas las consecuencias que conlleva eso. Doña Gil, primero déjeme saludarla, qué lindo verla, gracias a la tecnología que nos permite hacer este contacto. Gracias también por llamarnos y por compartir su testimonio, porque creo que es muy valioso hablarle a otras personas que están pasando por la misma situación. Doctor, no sé si usted quiere conversar con ella, hacerle alguna pregunta. No, definitivamente, como ella lo mencionaba, un gusto saludarla y la importancia, como ya bien lo mencionó, de aun cuando hay problemas, siempre enfocarse en tratar de controlarlos, tener buena actitud y no dejar los tratamientos de lado. Menciona algo muy importante también, no es solamente tomarse los medicamentos, sino garantizarse que esos medicamentos te están haciendo un adecuado control y, como también lo mencionó, ser dueños de sus enfermedades o de sus problemas, porque pasa mucho también que las personas, cuando tienen tantos factores de riesgo, no se controlan en casa, no saben cómo andan las presiones, no saben cómo andan el azúcar. Entonces, como ya lo mencionó, ya sabe cómo andan sus niveles de presión, trata de cuidar que mantengan bajo cierto nivel, tiene un completo control de sus problemas y eso es algo que le va a favorecer para evitar más daño a futuro. Doña Gil, muchísimas gracias de verdad por tomarse el tiempo de llamarnos y por compartir su historia. Con mucho gusto, gracias a ustedes por la oportunidad, lindo día. Bueno. Igualmente para usted, muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a recibir la llamada de doña Liliana, que nos está llamando desde Pavas y tiene una consulta para el doctor. Buenos días. Sí, buenos días. Un gusto saludarla, doña Liliana, ¿cómo le va? Cuéntenos, sí. ¿Cuál es su pregunta? Mi preguntita para el doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias y buenos días para los dos. Mi pregunta es esta. En el 2000, yo soy hipertensa, tengo 63 años, tomo 2 iversatán en la mañana y hace 3 años me hicieron un ecocardiograma. Ajá. Y me salió que tengo una insuficiencia mitral leve. ¿Qué tan hay algún daño o cuándo me puedo hacer otro examen? De acuerdo. Muchas gracias, doña Liliana.
Con gusto. Bueno, doña Liliana nos menciona la insuficiencia mitral es una fuga en una de las valvulitas que están dentro del corazón. Eso es aparte de las arterias, que es lo que hemos venido viendo. Y eso es un problema más estructural que posiblemente esté muy relacionado a la edad y al desgaste. Siempre y cuando sea leve, ahí lo que hay que ver es cuánto es lo que puede ir progresando con el tiempo. Solamente cuando se hace severa es que hay que ofrecer algo, pero de que se haga leve a severa pueden pasar incluso décadas. Mi recomendación, puntual a lo que ella dijo, es hay que estarse repitiendo el ultrasonido de corazón o el ecocardiograma por lo menos cada 3 años para ver la evolución de esa insuficiencia mitral. Doctor, aquí en WhatsApp tenemos una pregunta de Gaby, me parece muy interesante porque dice, a mí me diagnosticaron presión alta a los 28 años, que usted decía que también hay casos de personas jóvenes, nunca sentí nada. Ahora, hace 3 años, soy una mamá en duelo y cada vez que me dan ataques de pánico o de ansiedad se me sube la presión muy alta. También soy asmática y cada crisis se me sube la presión. He llegado a tener presión en 250/115. Ahora tengo 41 años, tomo 3 pastillas al día y a veces lastimosamente se me olvidan bastante las cosas, nos dice Gaby. Bueno, definitivamente ya como te mencionaba, esto marca, ¿no? Hay que ver qué otros factores de riesgo, porque es muy probable que Gaby tenga otro factor de riesgo asociado que no nos está mencionando ahí, porque tal vez o no se ha buscado o lo ha subestimado. Ahí tenemos que ver peso, tenemos que ver azúcar y tenemos que ver colesterol. Para que una persona de esa edad, de menos de 40 años, ya haya tenido hasta 200 de presión arterial, es porque casi apostado que debe tener 1 o más factores de riesgo asociados. Es decir, que ella tiene que hacer un cambio completo en su estilo de vida, no solamente enfocarse en la presión arterial, si quiere realmente poder llegar a un buen control y poder evitar que esto pueda progresarle a futuro. Ese es el consejo entonces para Gaby. Doña Ana Felicia nos está llamando de Cartago. Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Igualmente. Una pregunta para el médico. Mira, adelante. Hace como 3 años, yo tengo 66 años, como 3 años yo voy a Levi's a hacerme los examencillos y eso, y entonces me había salido presión alta y el doctor me mandó por una semana tomármela y me salió 2 veces. Y entonces me dijo, bueno, ya usted es hipertensa, no sé qué. Entonces yo dije, ay, pero ¿cómo voy a ser hipertensa solo por 2 presiones? Entonces me mandó pastillas. Y figúrese usted que yo no me las tomé, yo me seguí tomando la presión por varios tiempos y esta es la hora de que yo tengo siempre la presión bien, ¿verdad? Entonces yo no tomo pastillas de presión porque siempre la tengo bien y yo voy a Levi's, ¿verdad? Ya soy pensionada. Y entonces digo yo, pero si son dos presiones altas, ¿por qué lo medican a uno así como tan rápido? Bueno, y la otra pregunta, bueno, yo había ido donde el cardiólogo porque me daba mucha taquicardia en la noche. Entonces me dijo que tenía el corazón lento. No me acuerdo si me explicó qué era el corazón lento, no me acuerdo. Entonces, para que el doctor me diga. Y me mandó un eco, pero yo nunca me lo hice. Lo que me voy a hacer es como un ultrasonido de corazón, a ver si él me dice si está bien y esto de la presión, ¿verdad? A ver, porque a estas horas yo no tomo nada ni tengo presión alta. Doña Ana Felicia, muchas gracias por llamarnos y doctor, creo que eso también sirve como un ejemplo para que otra gente también lo tome como experiencia. ¿Cuándo se considera una persona hipertensa? ¿Después de cuánto tiempo de tener presiones altas? Claro, realmente si hay algo que es complejo es eso, diagnosticar a una persona hipertensa, no es tan sencillo. Pero bueno, la recomendación nos dice 2 o más tomas separadas claramente por encima de valores anormales. Entonces, va a depender, si ella me dice, bueno, solo 2 veces me salió mal, habrá que ver qué tan mal salió, ¿verdad? Y habrá que ver qué tan normales son las presiones que ella está manejando. Porque si hay algo que yo he notado en la gente, y lo mencionamos al inicio, es el querer subestimar el tema de la presión arterial por temor, por no querer aceptarlo, ¿verdad? Pero como les digo, no es asustarse, no es preocuparse, es ocuparse del problema. Lo que doña Ana tiene que hacer es algo que se llama un monitoreo de presión arterial,
que eso es cuando tenemos duda, porque también lo dialogamos con el paciente y si existe una duda razonable, entonces se hace un monitoreo de presión arterial, que es un aparato que cuantifica la presión durante 24 horas. Y ahora sí, si el promedio de presiones durante 24 horas está por encima de 135-85 milímetros de mercurio, lastimosamente esa persona tiene problemas con la presión arterial. Entonces yo lo que le recomendaría a doña Ana es no lo pasemos por alto del todo, ¿verdad? Ya tiene edad para poder padecer de la presión arterial. Yo sé que todos queremos llegar a más de 60 años sin decir que no padecemos de nada, pero tenemos que también pensar en que lo que queremos es calidad de vida y no cantidad de vida. Y para poder tener calidad de vida, es decir, llegar a los 80, 90 años, bien del cerebro, con buena movilidad, bien del corazón, desde los 60 tenemos que realmente prestar atención a esos factores de riesgo que nos van a permitir que eso sea así. Ese examen popularmente se conoce como MAPA. Se conoce así como MAPA, de las siglas Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial, así es como Perfecto. se llama. Entonces la recomendación para doña Ana Felicia. A las 10:48 hacemos una breve pausa aquí en Los Doctores, pero no se despegue porque volvemos con más de este consultorio. Este jueves en Los Doctores. Aunque el envejecimiento es un proceso natural, hay una proteína en el organismo que podría adelantar y retrasar esta etapa de la vida. Les explicaremos cómo cuidarla. Y en Calle 7 Informativo, pagar deudas con fechas inexactas afecta el nivel de crédito. Les mostraremos cómo impactan los retrasos de la cuota según el préstamo. Los esperamos a las 10:11 de la mañana por Teletica. Seguimos con más aquí en Los Doctores. Conversamos con el doctor Alejandro Sanabria, cardiólogo, sobre el tema de la hipertensión. Quedan unos minutitos para que también usted nos haga sus consultas por medio del WhatsApp y también por llamada. Ahorita le aparecerá ahí el número de teléfono. Doctor, nos pregunta Dana por medio de nuestro WhatsApp 6477-7778. ¿Una persona hipertensa puede tomar creatina? Sí, sí puede tomar creatina. Realmente la creatina no es algo que vaya a favorecer el aumento de la presión arterial. La única restricción o cuidado es en aquellas personas que ya tienen algún deterioro en la función renal, en estadios ya avanzados, pero para la hipertensión no hay realmente una contraindicación siempre y cuando las presiones estén bien controladas. Perfecto, ahora vamos a hacer contacto hasta Limón. Doña Heidi tiene una consulta. Muy buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doña Heidi? Bien, ¿cómo les va? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntenos cuál es su consulta para el doctor. Doctor, mi pregunta es que vieras que tenemos, un familiar en el hospital que le dio un derrame cerebral el domingo. Y los doctores nos dicen, él no mueve la parte derecha del cuerpo de él y tiene unas gotitas de sangre en el cerebro, dice. ¿Qué pasa con esa sangre que está ahí? Okay. Doña Heidi, gracias por llamarnos. Y pronta recuperación también para su familiar. Exacto. Bueno, lo que hablamos, ha sido muy dinámico y hemos tenido diferentes espectros de los problemas de la hipertensión. Doña Heidi no nos mencionó si realmente fue por hipertensión o no, pero es lo más común. Vasitos del cerebro que se rompen y generan un derrame cerebral o lo que nosotros conocemos como un evento cerebrovascular hemorrágico, que es porque por un pico de presión un vasito se rompe y hay extravasación de sangre a nivel cerebral. Va a depender de la severidad, de la cantidad de sangre y todo que se haya acumulado. Si es algo pequeño, muchas veces eso con el tiempo se reabsorbe y puede incluso dejar sin secuelas, pero ya tendrá que verlo con los neurólogos que lo están viendo ahí en el hospital o los médicos, precisamente esos datos, pero se puede reabsorber con el tiempo. Esa es la respuesta para doña Heidi. También aquí, doctor, por medio del WhatsApp, doña Carmen Corrales nos dice, excelente programa, muchas gracias, doña Carmen. La consulta es, mi esposo tiene 62 años y a veces se siente mal. Le tomo la presión y la ha tenido 104/70 con pulsaciones de 102 y otra 109/76 con pulsaciones de 125.
¿Qué pasa en estos casos? ¿Hay algún riesgo? ¿Qué debo hacer? Bueno, hay que tener en cuenta, la presión no pareciera ser el problema. Lo raro ahí es la frecuencia cardíaca. Acordémonos que cada vez que nos tomamos la presión, el aparatito nos va a dar 3 valores. Una presión de arriba, que es lo que llamamos sistólica, la presión de abajo, que es lo que llamamos diastólica, y otro que es el pulso o la frecuencia cardíaca. Si estamos en reposo, que es de hecho como recomendamos que debe tomarse la presión arterial, tanto la sistólica, que es el valor de arriba, debería estar por debajo de 120, como vimos ahora normalmente, y la de abajo, la diastólica, en menos de 80. Pero la frecuencia cardíaca, que es el otro numerito que viene ahí, debería en reposo estar por debajo de 70. Entonces, ¿por qué le están saliendo las frecuencias cardíacas tan elevadas? Eso es definitivamente lo que habría que indagar. Es mejor que lo lleve a un médico para que le haga un electrocardiograma, lo valoren y vea que no tenga algún tipo de arritmia o algo que le esté condicionando esas frecuencias cardíacas tan elevadas en reposo. Perfecto. Y también, doctor, creo que eso es importante retomarlo, pero no lo dijimos antes. Cuando yo me tomo la presión, tal vez consejos muy rápidos que allá en casa se pueden tomar en cuenta, porque yo he escuchado, por ejemplo, que no hay que tomarla después de comer o que uno no debe tener la pierna cruzada, por ejemplo. Sí, eso es importante. O sea, la presión tenemos que tener en cuenta que es una variable continua, es decir, va a tener un espectro de cambios, nunca va a ser constante, va a cambiar en el día, en la noche, después de comer, después de hacer ejercicio. Entonces, siempre va a haber fluctuaciones. La recomendación es siempre tomársela en reposo, por lo menos unos 10, 15 minutos después de estar en reposo, por lo menos 2 veces al día, puede ser en la mañana, después de que nos levantamos, o en la noche antes de acostarnos. Y la forma idónea de tomársela es sentados en una silla, como esta en la que estoy yo, con un respaldar, descansabrazos, los pies puestos sobre el suelo, sin cruzar, como bien lo mencionaste, separado por lo menos 1 hora y media a 2 horas después de los alimentos o en ayunas, y tomársela en ambos brazos y sacar un promedio de ambas presiones. Porque igual, ahí el brazo izquierdo tiende a tener la presión de un 10 a un 15% más alta, pero no es que pueda haber una diferencia muy marcada. Saca uno el promedio y esa es la forma que debemos ir monitorizando la presión arterial. Doctor Alejandro Sanabria, cardiólogo, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado el día de hoy. Muy agradecidos de que nos atendiera, y también gracias a doña Ana Redondo, que fue la paciente que nos brindó su testimonio, porque de verdad yo creo que esto es la forma más valiosa de llegarle a un paciente, ¿verdad? Por medio del testimonio de otro paciente, así que muchas gracias. Con todo gusto. Que tengan buen día. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado hoy aquí en Los Doctores. A las 10:57 nos despedimos, pero quédese con Teletica porque ya viene Calle 7 Informativo. Nos encontramos nuevamente mañana a las 10 de la mañana. Buenos días.